Dice la palabra del Señor, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y saben, mis hermanos, en una fábula se dice lo siguiente: un árabe que iba camino del desierto estableció su tienda, muy pequeña por cierto, era solamente para él, y la puso allí, la armó para poder dormir en la noche. Allí estaba cómodo, tranquilo, cuando de repente siente un movimiento en su tienda. Era un camello. El camello metió su cabeza y le dijo: por favor, déjame meter solamente mi cabeza porque hace mucho frío afuera. Y el hombre, un poco medio regañadientes, está bien, le permitió meter la cabeza. Y luego, cuando se dio cuenta, el camello estaba todo metido dentro. ¿Sí? Y el hombre le reclamó, le dijo: pues no podemos estar los dos juntos aquí durmiendo, es incómodo. Y el camello le respondió: si tú estás incómodo, puedes salir. Yo por mi parte me quedaré aquí. Y vamos a ver, hermanos, a manera de esta historia, que precisamente es lo que ha sucedido en la iglesia aquí. Pablo está relatando acá en el capítulo 5, él está corrigiendo ciertas cuestiones. Y hermanos, en esta mañana vamos a ver el siguiente síntoma de la inmadurez. Este síntoma se llama fornicación. Era algo muy sensible, muy fuerte lo que estaba pasando en la iglesia. Un pecado tremendo que los hermanos estaban allí soportando. No estaban actuando frente a esa situación pecaminosa, todo lo contrario, estaban allí inactivos. Y Pablo va a decir fuertes cosas con relación a este pecado, a esta actitud que estaba teniendo la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a ver el siguiente síntoma que revela un corazón inmaduro, que revela una vida inmadura. El síntoma de la fornicación. ¿Sí? Y en el versículo 1 que hemos leído, usted tiene la presencia de la fornicación. Ahora, cuando hablamos de fornicación, ¿qué estamos diciendo? Fornicación es todo acto sexual practicado fuera de los límites del matrimonio. La palabra fornicación en el griego es porneía. De allí se toma una palabra en nuestro idioma, pornografía. Es toda práctica sexual desordenada, toda práctica sexual que está fuera del propósito de Dios. Y hermanos, esta práctica de la fornicación implica deslealtad y promiscuidad. Ahora, hermanos queridos, cuando el corazón del hombre está bajo el control de la naturaleza pecaminosa, es capaz de los peores pecados sexuales. Y eso es precisamente lo que le sucede a un inmaduro. Un inmaduro, al estar bajo el control de su naturaleza pecaminosa, es capaz de los peores pecados sexuales. Y esto, hermanos, es lo que se ha presentado en la iglesia. Esto es lo que está allí sucediendo en el mismo corazón de la iglesia de Corinto. Ahora, la ciudad de Corinto era una ciudad desordenada, una ciudad de cultura de libertad de sexo. Una frase describía a la ciudad: vivir a lo corintio. Eso significaba la práctica de toda cuestión sexual desordenada. En la ciudad, hermanos, se practicaba el sexo libre.
sin restricciones. Una práctica sexual, hermanos, que estaba abierta. Así vivían los corintios. Y cuando la iglesia comenzó a establecerse, las mismas prácticas se estaban desarrollando en el corazón de la iglesia. Los hermanos no tenían problemas de hablar del sexo fuera del matrimonio. Y en este caso vemos a un hombre que tenía una práctica sexual porque era lo común en la ciudad. Ahora, hermanos, esto no era aceptado en Corinto, ¿sí? Pero había casos, pero no era aceptado porque era mal visto. Y sin embargo en la iglesia estaba. Un hombre le había quitado la mujer a su padre. Estaba conviviendo con ella. La iglesia, al ver esta situación, miró hacia otro lado. Mis hermanos, ni las leyes romanas permitían el casamiento de una madrastra con su hijo. Ni las leyes mundanas estaban en esta sintonía, pero la iglesia estaba. Ahora, mire, avance un poquito a 1 Corintios 6. Vamos a entender un poquito más de la cultura de Corinto. 1 Corintios 6, el versículo 15, por favor allí. Primera de Corintios 6, 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Por qué Pablo está hablando de esta forma? Porque en la ciudad de Corinto había un templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y para poder adorar a la diosa existía lo que se conocía en ese momento como la adoración o la prostitución idolátrica. Para adorar a la diosa habían 1000 mujeres, con las cuales, teniendo relación con esas mujeres, se ofrecía adoración a la diosa. Eran mujeres escogidas, mujeres de las mejores, y de todo el imperio romano venían a la ciudad de Corinto para practicar este culto. Eso estaba allí. Los hombres de la iglesia estaban siendo influenciados grandemente por esta práctica. Entonces Pablo habla de esto. Vemos, hermanos, que la sociedad de Corinto no es muy diferente de la nuestra. La sociedad de Corinto aceptaba la práctica libre del sexo y nuestra sociedad también es lo mismo. Quizás usted ha conformado su matrimonio y ha vivido en concubinato. ¿Por qué? Porque es algo cultural. Vamos a probar, dice. Vamos a ponernos a ver allí si es así. ¿Por qué? Porque la sociedad vive así. Son pocos los matrimonios realmente que se dan, que toman un compromiso. Ahora, mis hermanos, el sexo entre los jóvenes ha crecido bastante, pero todo fuera de los límites establecidos por Dios. El sexo es algo bueno, pero Dios lo estableció para ser practicado dentro del matrimonio. Todo lo demás que se hace, que la cultura, que el mundo impulsa a que sea practicado así, es pecado. Mis hermanos, hay una razón fundamental por la cual el Señor ha establecido el sexo para dentro del matrimonio. Y Pablo lo dice aquí. El sexo une a dos personas. Los dos serán una sola carne. Ahora, cuando un esposo se une a su esposa en la relación sexual, sus vidas se unen. No solamente se unen sus cuerpos, se unen sus almas, sus mentes, hasta un nivel espiritual. Ahora el sexo libre practicado, así como lo plantea el mundo, sencillamente está haciendo eso, uniendo dos personas.
Pero como no tienen la disposición de vivir juntos y de continuar allí bajo la bendición de Dios, esas personas están rotas. El sexo rompe a la gente cuando es practicado fuera de los límites del matrimonio. Esa persona con la cual esa práctica casual, como dicen, se ha llevado algo de la otra persona. Los dos serán una sola carne. La práctica sexual, hermanos, es algo importante. Dios lo ha declarado así. Él, cuando formó a Adán y Eva, dice que Él los bendijo, Él los casó, Él le dio su bendición y le dijo, ahora pueden. Y ellos allí en el huerto tenían la libertad para poder tener intimidad cuando ellos quisieran. Y disfrutar precisamente de ello porque el Señor había establecido eso. Ahora, hermanos, jóvenes, es por eso que el mundo está tan interesado en arrastrarlo a ustedes bajo esa ola. Todo lo que se ve en los contenidos, tanto en la televisión como en las redes sociales, todo tiene un orden sexual porque es arrastrarles, llevarles hacia ese punto que ustedes se rompan. Y mis hermanos, cuando empieza a haber inmadurez en la iglesia, lo que va a suceder es la presencia de pecados sexuales. Adulterio, fornicación, jóvenes practicando el sexo fuera del matrimonio, hombres mirando pornografía, mujeres mirando pornografía. Eso es lo que se va a empezar a dar en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa ha tomado nuestros corazones. Y usted no piense, hermano, que lo que vamos a ver esta mañana nunca le va a pasar a usted. Si usted deja de caminar con el Señor, si yo dejo de caminar con el Señor, si dejo de prosperar en mi vida cristiana, soy propenso a caer en los peores pecados sexuales. No es un juego, hermanos. No es un juego. La relación con el Señor es lo más importante para nuestra vida. Y cuando usted y yo la descuidamos, estamos allí sujetos, abiertos a que podamos ser aquellos que caigan de esta forma. Así que, hermanos, esto es lo que está pasando en la iglesia. Es algo escandaloso lo que se está dando. Pero mire, vuelva allí al capítulo 5 y lea conmigo el versículo 9, por favor. Capítulo 5 y el versículo 9 dice la Escritura: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, Pablo está hablando aquí de una carta previa a Primera de Corintios. Una carta que no la tenemos porque se ha perdido. Pero en esa carta Pablo había establecido un mandamiento. Con su autoridad de apóstol, él le había planteado a la iglesia qué era lo que el Señor quería para ellos. Y este mandamiento era muy apropiado para la ciudad, pero precisamente para los hermanos de la iglesia. Por lo que estaba viviéndose en la ciudad, lo que era común en la ciudad, la práctica del sexo desordenado. Entonces Pablo les plantea, le dice: hermanos queridos, esta es la voluntad de Dios, este es el mandamiento del Señor, que no se junten con los fornicarios. Así que la iglesia tenía un mandamiento, tenía que apartarse de todo pecado sexual desordenado. Tenía que tener ese comportamiento, tenía que tener en alta estima la práctica sexual. Pero ¿saben lo que sucede cuando somos inmaduros? Despreciamos la palabra del Señor. Los jóvenes empiezan a pensar que saben más que el Señor, que a mí esa práctica no me va a afectar. Que a mí que estar con esa persona, no, sí. Yo soy un joven y puedo estar con una señorita incrédula y no me va a pasar nada. O una señorita con
joven, incrédulo, lo puedo llevar. O un hombre casado, estando allí mirando pornografía o estando con una persona, no me va a pasar nada, es mi amiga, es mi amigo. Y mis hermanos, cuando la inmadurez está en nosotros, empezamos a despreciar la palabra del Señor. Empezamos a creer que sabemos más que el Señor y que nosotros podemos estar allí siendo independientes de Él. Eso es lo que empieza a revelar un corazón inmaduro. Mis hermanos, es precisamente lo que le ha pasado a la iglesia. Pablo les había dicho, no se junten con los fornicarios, manténgase alejados del pecado de fornicación. Y cuando llegan los hermanos de Cloé, como él lo dice en el capítulo 1, los hermanos le dicen, ¿sabes qué, Pablo? Está pasando algo tremendo en la iglesia. Hay un hombre que le ha quitado a la mujer a su padre y está viviendo con ella. Y es algo tremendo eso, hermano, pero ¿saben qué? Lo que le dice lo siguiente, los hermanos de Cloé, es que la iglesia, los líderes, no han hecho nada. Han mirado para otro lado. Allí está el hermano compartiendo en la iglesia. Allí está el hermano tomando la cena del Señor. Allí está el hermano. Y la iglesia no hizo nada. Corazón inmaduro, hermanos, desprecia la palabra del Señor. Su corazón, hermanos, su vida carece de la diligencia, de la obediencia, y su corazón no posee la hermosura de la humildad. Así que, mis hermanos, esto es lo que se ha presentado en la iglesia. Pero mire, versículo 2, vamos a ver lo segundo en esta mañana, la negligencia de la iglesia con la fornicación. Mire allí, por favor. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo va a decir dos cosas que ha hecho la iglesia frente a ese hombre. Lo primero, hermanos, es la falta de acción. Él dice, ustedes están envanecidos. Se han llenado de orgullo. Se han inflado como un sapo. Se han llenado de aire. Y no han hecho lo que les enseñé. Ahora, mis hermanos, lo que debería haber hecho la iglesia frente a esta situación es lamentarse, dice Pablo, es llorar, es quebrantarse porque un hermano ha caído en esta situación. Y lo siguiente, enfrentar el problema. Ir con el hermano y hacer todo lo necesario para que el hermano se arrepienta, para que el hermano confiese su pecado, para que el hermano vuelva al Señor. Pero mis hermanos, lo que ha sucedido es todo lo contrario. Dice Pablo aquí, la iglesia no hizo nada en este sentido. No confrontó al hermano, no le guió al arrepentimiento. Y al fallar estas cosas por el corazón del hermano, porque no quería abandonar su pecado, esta era la razón. El hermano estaba allí cerrado en su práctica. Lo que tendría que haber hecho la iglesia es expulsarlo, es sacarlo de la membresía. Acá Pablo usa una frase muy fuerte, dice, entregarlo a Satanás. Sencillamente lo que tendría que haber hecho la iglesia es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 18. Un hermano ir a hablarle
confrontarle secretamente, decirle, hermano, ¿estás pecando? Ante la falla de eso, ir con testigo y decirle, hermano, ¿estás pecando? Arrepiéntete. Y lo siguiente, venir y decirle a la iglesia, el hermano está pecando y no se quiere arrepentir, le hemos visitado. Hermano, ¿te arrepientes? Y si el hermano dice que no, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significaba esto, hermano, de entregarlo a Satanás? Al expulsarlo de la iglesia con una acción disciplinaria, ese hermano iba a quedar allí desprotegido de la protección de Dios para que el maligno pueda tocar con libertad esa vida, ese cuerpo y hasta quitarle la vida. Hermanos, los pecados sexuales son de tremenda importancia. Los pecados sexuales, hermanos, no son como mentir, como robar. Todos los pecados sí son iguales delante de la presencia del Señor, pero el pecado sexual es más sensible porque hiere profundamente una vida. Nos hiere a nosotros, pero sobre todo hiere a aquel con lo cual hemos cometido ese pecado. Hiere el nombre de la iglesia. Mire, hermanos, usted navega por las redes sociales y el mundo es especialista en esto. Un pastor abusó de una mujer, un pastor violó a un niño, un pastor hizo esto, un pastor hizo aquello. Y enciende las alarmas. Porque los pecados sexuales, hermanos, tienen esa fuerza. Y Pablo les dijo, manténganse alejados de ello. No vayan detrás de ello. Ahora, mis hermanos, eso es lo que tendría que haber hecho la iglesia, enfrentar el problema. No lo hizo. El hombre estaba allí, como si nada. Lo siguiente que dice Pablo, mire por favor allí, el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Pablo comienza diciendo en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué significa jactancia? Enorgullecimiento, alarde. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? Se estaba alabando a sí misma. Mire la clase de amor que nosotros tenemos. Mire cómo nosotros estamos llenos del amor de Cristo. Aceptamos a todos. No importa cómo vengan, no importa cómo vivan, no importa cómo estén sentados allí, no importa cómo estén allí sus vidas y su comportamiento, nosotros los amamos. Y eso estaba pasando en la iglesia. Los líderes de la iglesia estaban llenos de aire, hermanos. Se estaban alabando a sí mismos por la clase de comportamiento que estaban teniendo frente a esta situación. Y Pablo le dice, no es buena vuestra jactancia, están pecando grandemente al no hacer nada. La acción disciplinaria es necesaria, hermanos. Enfrentar los pecados es necesario. Y sobre todo el pecado sexual, por la importancia que tiene. Ahora, hermanos, no es amor tolerar el pecado en la iglesia. No es amor. Porque el amor lleva también en su esencia la verdad. No puede haber amor si no hay verdad. Y es por eso, hermano, que lo que está pasando es tremendo aquí. Ahora, Pablo dice, ¿por qué no es buena la jactancia? ¿Por qué no es bueno el trato que están teniendo con el pecado que se ha dado? Dice Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora, hermanos, ¿por qué no era bueno la actitud de la iglesia? Porque ese hermano que estaba allí con esta actitud pecaminosa, era un potencial para corromper toda la iglesia, tal como la levadura cuando se añade a una masa lo hace.
Y hermanos, un pecado sexual que se tolera en la iglesia tiene el potencial de arrastrar a toda la iglesia. Es, hermanos, tal cual como le sucedió allí al pueblo de Israel en Josué capítulo 7. Una gran victoria en Jericó, conquistando grandemente, ¿sí?, con la ayuda del Señor Todopoderoso esa ciudad. No con armas, no con inteligencia militar de este mundo, sino con la estrategia del Señor, dando vueltas sencillamente alrededor de esa ciudad. Y los muros cayeron, y el pueblo obtuvo una gran victoria de la mano de su Señor. Ahora van al siguiente pueblo a conquistar. Se llama Hai. Una ciudad débil, una ciudad desprotegida, no tiene muro de protección. Pero van allí a enfrentar esa ciudad y una gran derrota. ¿Qué ha sucedido en el medio? Un hombre que se llama Acán, tomó de aquello que era prohibido y se lo llevó a su tienda. Él pensó, no está pasando nada, con tal es un premio de la batalla, lo merezco tener. Y hermanos queridos, ese hombre condujo a toda una nación a caer en derrota. Lo que usted hace, lo que yo hago, hermanos, nos afecta a todos. Porque es como la levadura que va tomando la masa. Nuestros pecados secretos, nuestras acciones allí, hermanos, sin confesar, mantener esas prácticas pecaminosas, hermanos, están destruyendo su vida. Sí, así lo dice el Señor. No va a poder llegar a un buen puerto. No va a poder tener el deleite que usted está buscando. Ese pecado va a terminar alcanzándole, como dice la palabra del Señor. Pero también, mis hermanos, va a terminar afectando a la iglesia, al pueblo de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo le dice, líderes de la iglesia, ¿qué hacen que no están haciendo nada frente a esta situación? Hermanos, iglesia del Señor, ¿qué hacen que no están enfrentando a la situación? Por eso, mis hermanos, la inmadurez lleva a la inactividad, a la inoperancia, a no hacer nada frente al pecado, a conformarnos. Hermanos, esto no tendría que haber sido la realidad de la iglesia. La iglesia tendría que haber estado viviendo de otra forma, en victoria, en poder, con un testimonio muy fuerte de la gracia del Señor, mostrando la luz del Señor a través de ellos. Pero todo lo contrario. Al mirar la iglesia, el comentario de la ciudad era decir, allí en la iglesia tienen a un hombre que le ha quitado la mujer a su padre y está viviendo con ella. Y la iglesia no ha hecho nada. Es tremendo, hermanos. Los pecados sexuales, hermanos, necesitan ser tratados. Pero sobre todo, el pecado sexual necesita ser renunciado en nuestro corazón. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos proponernos firmemente delante del Señor y decirle, Señor, nunca se dé esto en mi vida. Y luego, hermanos, pedirle su ayuda y decirle, Señor, ayúdeme a marcar una diferencia. Ayúdeme a vivir de una forma que le honre, que le glorifique. Mientras todo el mundo es común la práctica sexual desordenada, mientras todo el mundo corre detrás de ello, hermanos, el creyente se mantiene firme como en una creciente, es una piedra allí y el agua le pasa por encima, pero él está firme allí por la gracia de Dios. Así tenemos que ser, hermanos, marcar una diferencia. Ahora, guardarnos de los pecados sexuales
va a traer una gran dicha para nuestras vidas. La bendición de Dios va a estar sobre nosotros. Caer en los pecados sexuales es ruina. Ahora, miren hermanos, allí en el versículo 11, vamos a ver la exigencia que Pablo hace frente a la fornicación. Versículo 11, allí en el capítulo 5, hermanos, dice la palabra del Señor: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Qué el cristianismo no es amor, hermano? ¿Qué el cristianismo, hermano, no es aceptación, sea como sea? ¿Por qué algo tan fuerte como esto aquí, mis hermanos queridos? Porque algo de tremenda importancia Pablo está diciendo acá en estas palabras. Número 1, hermanos, para preservar la santidad de la iglesia. Pablo está diciendo acá: no se junten. La palabra es no se mezclen. Porque, hermanos, cuando un hombre, una mujer está involucrado en un pecado sexual y no quiere arrepentirse, hermanos, al tenerlo en la iglesia, nos empezamos a mezclar con esa persona. Esa persona empieza a afectarnos de forma negativa. Y Pablo dice acá: no se junten, no se mezclen con ninguno que esté practicando continuamente la fornicación. Alguien que tiene esta práctica sexual, dice, ni aún comáis. Alguien, miren hermanos, alguien que es un avaro. Un avaro es un amante del dinero y que lo desea y que lo busca apasionadamente. No se junten con ese. Un idólatra es alguien que tiene un ídolo, hace un ídolo de su trabajo, hace un ídolo de su hijo, hace un ídolo de su familia. Ni aún coman con ese. Un maldiciente, un borracho, un ladrón. La santidad de la iglesia, hermanos, es de tremendo valor y debemos custodiarla. La santidad de la iglesia se da por cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Y la iglesia se ve afectada, hermano, precisamente por mi comportamiento, por mi forma de vivir. Si en mi corazón, hermanos, hay fornicación, eso va a estar afectando a la iglesia. Y entonces Pablo dice, con ese que está practicando y no quiere arrepentirse, ni aún se junten. Es muy fuerte lo que está diciendo, hermanos. Porque la iglesia que compró Jesús con su propia sangre es su cuerpo. Es la herramienta para mostrarle a este mundo a Él. Es para mostrar su amor. Y amor no hay cuando hay pecado en la iglesia, hermanos. Es para mostrar su poder. Es para mostrar su gloria. Y la gloria del Señor no está cuando hay pecado en la iglesia. Hermanos, ¿saben? Necesitamos valorar lo que el Señor valora. Lo que Él valora, hermanos, es un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad es imposible ver al Señor.
Y por eso, mis hermanos, Pablo está diciendo, ni aún se junten, no se mezclen. Lo segundo, hermanos, ¿por qué Pablo está hablando tan fuerte así? Lo segundo es para participar del poder en la iglesia. El pecado, hermanos, le quita el poder a la iglesia. Impide que la iglesia pueda avanzar. Impide que la iglesia pueda conquistar. Impide que la iglesia, hermano, pueda hacer las obras de Dios. Uno solo en el pueblo de Dios. Uno solo, hermanos, está afectando todo un pueblo. ¿Sí? Un solo pecado, hermano, que guardemos allí bajo la alfombra y que no lo confesamos, ese pecado está llevando a que la iglesia no pueda ir hacia adelante y no podamos tener el poder de Dios. Las almas no se van a salvar, hermanos, por nuestra acción directa, por nuestro obrar. Vamos a ir a golpear puertas, pero no va a pasar nada porque hay algo, hermanos, que está entorpeciendo, hay algo que está en la iglesia. No vamos a poder conquistar, no vamos a poder tener las bendiciones del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque hay algo en la iglesia que necesita ser puesto allí delante de la presencia del Señor. Mis hermanos, la iglesia necesita el poder de Dios. Y el poder llega, hermanos, cuando un pueblo está buscando la santidad. Cuando un pueblo está queriendo apartarse de su pecado, cuando un pueblo está allí confesando su pecado permanentemente. Si fallamos, hermanos, si caemos, si deshonramos al Señor, pero hay una puerta de gracia. El Señor dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos ir allí y correr a Él y decirle, Señor, te fallé, Señor, pequé delante de ti, Señor, hice lo malo delante de tus ojos. Y el Señor va a otorgar el perdón. Hermanos, la gracia del Señor todavía está disponible para nosotros. Y para ello, hermanos, necesitamos allí confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. ¿Y sabe qué significa la palabra confesar? Decir lo mismo. Para la iglesia de Corinto no era lo mismo decir lo que decía el Señor. Para ellos era común el pecado sexual. Para ellos era común la práctica sexual. ¿Por qué? Porque la ciudad vivía así. Ellos vivieron así. Y cuando vinieron a la iglesia, ellos querían conservar ese estilo de vida. Y no estaban dispuestos a decir lo mismo, hermano. Pero nosotros debemos renovar nuestra mente, hermanos. A través de la Escritura debemos renovar nuestra mente. La Escritura nos va a mostrar, hermanos, el propósito de Dios, los límites de Dios, los mandamientos de Dios. Nos va allí a afectar positivamente y va a cambiar nuestra forma de pensar. Si antes valoraba algo pecaminoso, la palabra del Señor me va a hacer despreciarlo. Porque es algo que rompe el corazón de mi Padre Celestial, es algo que trae la maldad a mi vida y es algo que me va a conducir a un estado de oscuridad. La palabra del Señor va a generar eso, hermanos. Por eso necesitamos continuamente llenarnos de ella. Nuestra forma de pensar muchas veces no es adecuada frente a determinados temas. ¿Y por qué sucede eso? Porque está faltando la palabra del Señor. Más tiempo con la Escritura, hermano. Más tiempo con la Escritura. Mientras más está cerrado el libro de Dios, más descarriada es nuestra mente. Más sucia nuestra mente. Y está más abierta a tolerar, hermano. Nos reímos de chistes que el Señor, si estuviera aquí, lo despreciaría. Aceptamos y aplaudimos, hermanos, prácticas sexuales. Ah, qué valiente que es aquel que es terian, qué valiente que es aquel con esa inclinación sexual desordenada.
Alabamos, hermanos, esos comportamientos por la valentía que tienen de pararse delante de la multitud. ¿Por qué es eso, hermano? Porque sencillamente nuestra vida, nuestra mente está sucia. Si nuestra mente, hermanos, estuviera llena de la palabra del Señor, hay muchas películas que no veríamos. Hay muchos actores que no seguiríamos. Hay muchos personajes públicos que ni siquiera los consideraríamos, hermanos, por su estilo de vida. Hermanos, este mandamiento es tan fuerte porque la iglesia necesita poder. Usted necesita poder para vencer el pecado. Usted necesita poder para hacer las obras de Dios. Usted necesita poder para vivir conforme a lo que el Señor quiere de su vida. De la misma manera yo. Y el poder, hermanos, viene por medio de la santidad. La iglesia no hizo nada, hermanos. Se quedó inactiva frente a este pecado. La iglesia, hermanos, estaba mirando hacia otro lado. La iglesia, hermanos, se jactaba de un comportamiento elevado. Somos una iglesia de amor. Somos una iglesia de tolerancia. Somos una iglesia que abre sus brazos a todo y no importa cómo vivan y estén aquí. Somos una iglesia de Dios. No, hermanos. Eso no es iglesia de Dios. Esa es iglesia, como lo dijo allí el Señor en Apocalipsis, es sinagoga de Satanás. Necesitamos del poder de Dios, hermanos, porque el Señor dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Mi vida, su vida, ha de avanzar, hermanos, en la medida que nos relacionamos con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús va a querer andar con nosotros cuando nosotros buscamos la santidad. Cuando buscamos, hermanos, ese corazón limpio. Cuando no nos acomodamos al pecado. Cuando lo confesamos, hermano. Cuando se ha presentado esa situación y rápidamente venimos ante la presencia del Señor y le decimos, Señor, pequé. Y si es un pecado sexual, buscar ayuda. Decirle al pastor, decirle a los hermanos, pequé. Porque ese pecado es muy sensible. Mis hermanos, necesitamos del Señor. Usted necesita del Señor. Yo necesito del Señor. Pero el Señor camina con aquel que está buscando la santidad. La santidad conviene a tu casa, dice el Salmo. Ahora, hermanos, ¿se da cuenta? Somos propensos a todo esto. No es, hermanos, un accidente caer en esto. No, hermanos, no es un accidente. Esta práctica que se presentó en iglesia y la práctica sexual que se va a presentar en nosotros es sencillamente un proceso. El pecado va a venir cuando primeramente se ha empezado a despreciar la palabra del Señor. El pecado va a venir, hermanos, cuando la comunión con Cristo ya no es importante. Cuidado, trabajadores. Cuidado, trabajadores. Porque el cansancio ese puede llevarlos a caer. Estoy cansado, no voy a leer la Escritura. Estoy cansado, no voy a orar. Estoy cansado, no voy a ir a la casa del Señor. Estoy cansado, no voy a tener una comunión con el Señor. Eso nos puede llevar a caer. Cuidado. Cuidado, hermanas. Las muchas ocupaciones también pueden llevarle a caer. Es que tengo tantas cosas que hacer en la casa que no me alcanza el tiempo para leer la Escritura. Es que tengo tantas ocupaciones que no tengo tiempo para orar. Eso es preparar el caldito para caer. Jóvenes, quizás hay alguien al lado tuyo que te está influenciando para caer.
y necesitas cortar. Más importante es el Señor que esa persona. Lo que tiene Cristo es más glorioso que lo que tiene esa persona. Lo que puede traer Cristo a nuestra vida es más satisfactorio que lo que da esa persona. Joven, si estás en una relación en yugo desigual con una persona que estás practicando allí una práctica sexual desordenada, necesitas arrepentirte. Todo lo que nosotros miramos nos afecta, hermano. Mirar pornografía, mirar escenas, mirar, hermanos, todo nos afecta. Todo eso, hermanos, está preparando para que nosotros caigamos en el pecado sexual. Usted y yo podemos estar en la misma situación que 1 Corintios 5, con solamente apartarnos del Señor. Un soldado, se llamaba Benito, era de los mejores soldados del ejército de su país. Muy disciplinado, muy cumplido, muy centrado en lo que eran sus disciplinas como soldado. Su uniforme siempre bien planchado, sus botas siempre bien lustradas, su arma siempre bien cuidada, sin polvo. Su disciplina era de admirar. Ahora, los habitantes de su país estaban contentos de saber que Benito formaba parte de su ejército y que estaba trabajando allí. Un día, uno de los importantes del ejército tuvo la idea de mandar a Benito a una isla de ese país donde se escuchaba que el ejército estaba actuando desordenadamente. Y querían mandar a Benito para que él ponga orden allí, para que guíe a ese cuerpo del ejército a recuperar los valores que necesitaban. Así que lo mandaron a la isla de La Calaca. Entonces, cuando llegó Benito a la isla, lo primero que vio es que ningún soldado estaba en su lugar. Lo segundo que vio es que los soldados estaban con sus uniformes todo desarreglado, las botas sucias. Lo siguiente que vio es que los soldados estaban allí acostados, tomando limonada y hasta durmiendo. A esto le llamó mucho la atención porque se escuchaba que venía una guerra y el primer lugar que iban a atacar era esa isla. Pero ningún soldado estaba preparado ni en condiciones para enfrentar una batalla. Ahora, Benito, al ver todo esto, corrió al oficial de más rango y le contó y le dijo toda la situación. Este oficial se llamaba el señor Apático. Ahora, luego de decirle todo, el señor Apático le dijo, después te voy a escuchar, ahora tengo que comer y después tengo que hacer mi siesta. Ven a la noche. A la noche volvió Benito y otra vez le dijo, ven mañana. Y así lo tuvo, peloteando, hasta que Benito se cansó. Benito, después de un mes, empezó a pensar y decir, pues capaz que no es importante ser tan disciplinado, tener todo bien ordenado en mi vestimenta, en las botas. Así que empezó a descuidarse en ese sentido. Luego lo siguiente fue que ya no limpiaba su arma, ya no la tenía en condiciones y hasta la había perdido, no sabía dónde la había dejado. Lo siguiente que pensó Benito es, trabajo demasiado, creo que me merezco una siesta. Así que Benito se durmió una siesta.
Y así empezó a darse esta costumbre en la vida de Benito. De repente sonó la alarma del cuartel. El enemigo venía. Y Benito estaba con toda su vestimenta fuera del lugar, con sus botas sin atar. Benito no tenía su arma, no sabía dónde estaba para poder enfrentar al enemigo. Y Benito, al querer correr, se dio cuenta que ya no estaba en estado físico. Cuando vino el enemigo y atacó la isla, ninguno sobrevivió. Benito podemos ser usted y yo. Actuar como el Señor quiere, con la disciplina, con el orden en nuestra vida espiritual. O hermanos, llegar a ese lugar y decir, pues, Él no lo hace, aquella no lo hace. Mis hermanos no se preocupan. ¿Por qué me tengo que preocupar yo? ¿Por qué tengo que vivir a la manera que el Señor quiere si mis hermanos no están haciéndolo? Y podemos empezar a acomodarnos, hermanos, a ese ambiente. Podemos empezar allí a ponernos detrás de esa fila en donde están yendo muchos. Mis hermanos, Benito podemos ser usted y yo. Esa isla puede ser, hermanos, esta iglesia, donde cada uno de nosotros estamos viviendo desordenadamente. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mis hermanos, la santidad no es una opción para nosotros, es un mandamiento de Dios, es nuestra vida, hermanos. Así tenemos que vivir de una forma santa delante del Señor. Y la santidad, hermanos, es la felicidad de usted y yo. Cuando vivimos en santidad, buscando al Señor, confesando nuestros pecados, allí poniendo firmemente en nuestros corazones, voy a apartarme de esto y voy a apartarme de aquello y buscando la gracia del Señor para poder conseguirlo, hermanos. ¿Sabe lo que sucede? Empezamos a ser felices. Empezamos a disfrutar de la vida. Empezamos, hermanos, a tener allí un deleite en el corazón. ¿Por qué? Porque el placer que es Cristo ha venido a nosotros. Él empieza a caminar con nosotros y Él empieza a afectar de forma positiva nuestras vidas, hermanos. Ese sentimiento, hermanos, que llevamos allí dentro de insatisfacción tiene una razón: la falta de Cristo. Por eso, hermanos, es que el deporte es tan importante, por eso es que el trabajo es tan importante, es por eso que esa persona es tan importante, porque necesitamos ser llenos y pensamos que eso nos llena, pero hermanos, por eso estamos vacíos. Solo Cristo llena un corazón, solo Cristo trae placer, solo Cristo trae felicidad, solo Cristo, hermano, nada más. Y la santidad trae a Cristo a nosotros. Mis hermanos, ese pecado sexual va a terminar destruyendo nuestras vidas. La falta de confesión de ese pecado sexual es lo que va a terminar destruyendo nuestras vidas. Si la iglesia, hermanos, quizás no conoce de la situación, no nos estamos escapando, hermano, el Señor sí lo sabe. Y quizás el Señor mande su propia disciplina sobre nosotros. Él permita que el maligno empiece a tocar su vida. La santidad conviene a su casa, dice. Nosotros somos su casa. Nosotros somos su pueblo. Por eso, mis hermanos, esta mañana es un buen momento para poner un punto y aparte. No un punto seguido y seguir escribiendo las mismas cosas, un punto y aparte. Comenzar un nuevo párrafo, comenzar una nueva historia.
Es decirle al Señor en esta mañana, Señor, te necesito. Señor, pequé. Señor, tengo este pecado sexual en mí. Señor, te he dejado. He dejado de crecer espiritualmente. Hermanos, no es un juego. La iglesia no es un juego, hermanos. El Señor no es un juego. Es lo más importante para nuestra vida. Por eso, mis hermanos, vamos a terminar orando.